Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Hemos estado viendo hechos, más hechos, y vamos a comenzar con Hechos 26 el día de hoy. No sé cuántos mensajes más vayamos a estar dando sobre Hechos 26. Hoy vamos a dar una vista general de Hechos 26, el tema general de Hechos 26. Hay varios temas que podríamos resaltar, pero para nuestros propósitos el día de hoy he decidido separar este capítulo en tres encabezados: la vida pasada de Pablo, el encuentro de Pablo con Cristo y la vida de Pablo en Cristo, y sobre eso vamos a avanzar. Hemos visto en los capítulos anteriores, en los últimos capítulos, las últimas semanas, cómo Pablo fue arrestado, y a partir de ese arresto Pablo se ha presentado ante juicios en 4 ocasiones, y en todas estas ocasiones Pablo se presenta a un juicio. Pablo tiene que decir unas cuantas palabras, tiene que defenderse. En su defensa se dan cuenta que Pablo es inocente, no tiene nada de qué acusarle, y aún así lo dejan preso. Intentan ganar el favor de los judíos, o intentan ganar el favor de alguien más, o intentan ganar dinero, pero Pablo permanece preso, no lo han querido soltar. Pablo lleva 2 años preso en esta situación y no lo quieren soltar. Y preguntan, ¿cuál es el problema con este hombre? No lo sabemos, solo no lo queremos soltar. No tiene ningún problema. Entonces lo que hace Festo con la llegada del rey Agripa, que fue lo que vimos en el capítulo 25, los últimos versos, fue que Festo llega y se encuentra con que ahí está Pablo, se encuentra con que no tiene nada de qué acusarle, pero se encuentra con que Pablo quiere apelar al César. Entonces, como señalaba Cristian la semana pasada, si Festo mandaba a Pablo ante César nada más y decía, pues no sé por qué, pero quería ir a verte, lo iban a tachar como un inútil, un bueno para nada. Te acaban de poner en el puesto y ya lo estás arruinando todo. Entonces lo que este hombre hace es aprovecha que Agripa está aquí, aprovecha que Agripa lo está acompañando y que Agripa es un conocedor del pueblo y las costumbres judías. Entonces presenta a Pablo ante Agripa para que Agripa pueda dar una defensa. Y esto es lo que Pablo va a hacer. La idea es que Festo quiere que Agripa entreviste a Pablo para que Agripa pueda decir algo sobre Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es lo que Pablo hace? ¿Por qué Pablo es tan odiado? ¿Por qué los judíos no quieren a Pablo? ¿Por qué Pablo es intachable hasta cierto punto? ¿Por qué no hallamos nada en Pablo de qué acusarle? Y esto es lo que Agripa va a contestar, lo que va a preguntar, y esto es lo que Pablo va a responder. Pablo se propone responder con una biografía de él, una pequeña biografía. Dice, esto es lo que yo era, esto es lo que pasó conmigo y esto es lo que soy ahora. Entonces, vamos a separar este mensaje en 3 encabezados. La vida pasada de Pablo sin Cristo lo vamos a ver en los versos del 1 al 11. Si quieren acompañarme ahí, primero lo leemos y luego avanzamos sobre la idea. Y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice. Y en Jerusalén no solo encerré en cárceles a muchos,
de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es dar un breve recorrido por su vida pasada. Yo soy judío, al igual que los que me acusan ahora. Yo estuve en Jerusalén. Ellos me conocen, los que me están acusando. De hecho, me conocen desde niño. Ellos pueden decir que estuvieron conmigo cuando era niño, que me conocían, que jugábamos a las canicas o a lo que sea que jugaran en aquel entonces. Ellos me conocen bien, saben quién soy. Pero ellos no van a querer hablar bien de mí. Aparte de eso, Pablo menciona un par de cosas. Agripa es conocedor de la cultura judía. Agripa, ya había mencionado esto el pastor Cristian respecto a Agripa. Agripa es hijo de Herodes, el que mandó matar el que mató a Santiago y quería matar a Pedro. Y Agripa era muy pequeño en ese tiempo para tomar el cargo como rey. ¿Sí recuerdan la parte donde todo el pueblo, toda la multitud está gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, después de que habían matado a Santiago? Ahí es donde cae muerto el papá de este Agripa. Y Agripa era muy joven para tomar el puesto como rey después de su padre. Entonces este Agripa es enviado a Roma. En Roma estudia, por así decirlo, a los pies del emperador Claudio. Y este emperador como que haya mucho favor en Agripa y lo prepara para cuando Agripa va a ser rey. Entonces Agripa sabe de lo que tratan los judíos. Sabe el tema del cristianismo. Agripa conoce quién es, lo que se había dicho de Jesús por lo menos, ha escuchado hablar de los apóstoles, sabe quiénes son los apóstoles, sabe lo que ha pasado, sabe de los milagros que transcurrieron en los primeros capítulos de Hechos. Él tiene una idea. Él no está como si no supiera nada. Él tiene una idea de lo que está pasando. Entonces por eso Pablo comienza hablando a Agripa de su trasfondo judío. Empieza a hablarle de quién es él. Y algo bien importante que dice Pablo aquí es sobre su identidad. Algo que podemos ver, Pablo no lo menciona aquí, pero hay dos cosas que Pablo menciona en toda esta sección. Y dice que él era fariseo conforme a la más rigurosa tradición del judaísmo. Y dice que era un perseguidor de la iglesia, que había considerado como su propósito de vida hacer muchos males al nombre de Cristo. Entonces yo quiero señalar dos cosas aquí como identidad y propósito en la vida de Pablo en esta parte. Pablo tenía una identidad, y la identidad que Pablo menciona es que él era un fariseo. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, verso 5, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pablo era un fariseo. ¿Qué es lo que implica que Pablo haya sido un fariseo? Los fariseos habían comenzado sin duda de una buena manera. El judaísmo estaba siendo distorsionado por el helenismo. Los griegos estaban metiéndose demasiado en la cultura judía. Los judíos ya estaban rechazando muchas tradiciones de los judíos y querían ser helenistas. Hay muchas historias bastante interesantes sobre cómo estaban tratando de hacerse helenistas los judíos, cómo querían parecerse a ellos, cómo querían verse como griegos, sentirse como griegos, algo así como cuando la iglesia quiere parecerse un poco al mundo. Entonces, los fariseos eran este grupo de judíos que dijeron, no vamos a permitir que el judaísmo se ensucie más. Entonces, ellos se apartan, esto es lo que significa fariseo, apartados. Ellos se apartan del helenismo y hacen un grupo donde son más santos, más rigurosos. Y al principio lo hacían bien tratando de guardar la ley de Dios de una forma rigurosa. Pero después de un tiempo, como tú habrás visto, donde sea que pongas a seres humanos caídos, van a tener la tendencia a empeorar las cosas. Con el paso del tiempo, este grupo de personas, este grupo de fariseos empezaron a distorsionar todo. Y luego comenzaron a crear leyes sobre las leyes. Es decir, ellos empezaron a inventar una serie de leyes para no caer en la desobediencia a las leyes. Ya no era lo importante ya no era obedecer la ley de Dios. Ahora lo importante era
obedecer las leyes que los ancianos habían establecido para no desobedecer las leyes. Una muy tonta que leí en una ocasión es que ellos no podían comer sandía en el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando comían sandía, ellos aventaban la semilla y aventar la semilla era considerado a sembrar. Entonces eso era trabajar. La Biblia no dice eso, pero ellos habían inventado varias leyes. Otra de esas se rumora que los judíos tenían una marca aquí, en la frente. Para no andar codiciando, para no andar codiciando, ellos caminaban mirando hacia abajo y como las puertas en aquellos lugares de las casas son muy pequeñas, constantemente se pegaban en la cabeza. Porque andaban viendo abajo para no andar codiciando. Y ellos habían establecido un montón de leyes de ese tipo. De hecho, es escrito demasiado sobre ese tipo de leyes que ellos habían inventado, donde podían hacer lo que ellos querían, pero si no hacían eso, había un juicio en realidad. O sea, ya no estaban interesados nuevamente en cumplir la ley de Dios, sino en cumplir sus propias leyes. En cumplir las leyes que ellos habían establecido con el paso del tiempo. Es a estos fariseos a quienes Juan el Bautista los llama generación de víboras, ¿se acuerdan? Generación de víboras. Bueno, Pablo está diciendo, yo era un fariseo de esos. No sabemos si Pablo estuvo cuando Juan el Bautista estuvo predicando, pero seguramente Juan el Bautista también hablaba de una especie de Pablo. Lo que ellos hacían, a final de cuentas, era por medio de sus propias obras tratar de agradar a Dios. Era tratar de ganar el favor de Dios por medio de lo que ellos habían emprendido, por medio de lo que ellos hacían. No sé si te ha pasado, a veces en nuestra vida cotidiana intentamos ganar el favor de Dios por cómo nos comportamos. Es decir, si hoy no leí la Biblia, hoy no oré en la mañana, hoy no le hablé de Cristo a nadie, ni siquiera di gracias por los alimentos, ¿cómo me siento en la noche? Culpable, avergonzado. Siento que no tengo el derecho de venir delante de Dios. Pero el día que sí leí la Biblia, el día que fui a la iglesia, el día que oré, el día que leí además de la Biblia otros libros, ¿cómo me siento en la noche? Satisfecho. Siento que Dios tiene la obligación de hacerme un favor. Dios tiene la obligación de bendecirme. Dios tiene la obligación de darme lo que yo le pido, ¿cierto? Es una tradición de obras, un cristianismo de obras. Y a veces como cristianos hacemos eso. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. De paso, algunos de los problemas, o realmente los problemas más serios que tuvo nuestro Señor Jesucristo, según los evangelios, en su vida sobre la tierra, fue con los fariseos. Nota esto, Jesucristo no tuvo problemas con los paganos, con la gente mala. ¿Sabes con quién tuvo problemas Él? Con los buenos. Con la gente buena, con la gente que tenía una excelencia moral superior a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es mala, viene delante de Dios y dice, Señor, soy malo, te necesito. Pero cuando una persona es buena, no viene delante de Dios. Rechaza a Dios. No quiere a Jesucristo. A mí me encantan las series de criminales y abogados y todo eso. Y algo que he visto en esas series, se me hace muy interesante, es cuando agarran a un tipo que es inocente o que por lo menos no hay evidencia suficiente contra lo que lo acusan. Le dicen, ¿quieres llamar a tu abogado? Y él dice, no. Y en cuanto él sabe que hay evidencia suficiente, dice, quiero llamar a mi abogado. ¿Por qué? Porque hasta que se da cuenta que es culpable, realmente se da cuenta que necesita un abogado, ¿cierto? Así nosotros, hasta que nos damos cuenta que somos culpables, que somos malos, que somos pecadores, que somos enemigos de Dios y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos un abogado. ¿O quién de nosotros opta por ir al médico cuando no está enfermo? Nos esperamos, la mayoría nos esperamos hasta que ya no podemos. A veces voy con una infección en la garganta, me dicen, bueno, tenemos pastillas y una inyección. ¿Qué quieres? Pastillas. Definitivamente. Pero cuando me doy cuenta que ya no puedo, me dicen, ¿quieres la inyección? Y yo, la inyección. ¿Sí? Y esta es la situación. Este era el problema con los fariseos. Ellos tenían una vida tan excelente, una vida tan perfecta, una vida tan plena, que ellos decían, no necesito a Cristo. No tengo una necesidad de Cristo. La identidad de Pablo, lo que definía quién era Pablo, es su excelencia moral. Cada vez que emprendía una nueva causa para Dios, cada vez que él hacía algo nuevo para Dios, en realidad lo que él estaba buscando era otra estrellita en su frente que dijera, qué bien que lo hiciste, eres muy bueno con lo que haces.
Eres un excelente judío, eres perfecto. Qué bueno que tú eres. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, el fin de esa parábola no era hablar de un hijo pródigo. ¿Sí se acuerdan? No debería llamarse el hijo pródigo porque no se trata del hijo pródigo. Se trata del amor de un padre hacia ese hijo perdido y del rechazo de un hijo que aparentemente está encontrado. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo nos damos cuenta que Jesucristo cuenta esa parábola porque estaban los fariseos ahí diciendo, este recibe a los pecadores. Mira, hay pecadores y este los trae con él y dice que es el Cristo, que es el Salvador. Entonces Jesucristo cuenta esa parábola para decirles, el problema de los pecadores es que se alejan del amor del Padre por su amor al mundo, pero el problema de los fariseos y de los obedientes es que se alejan del Padre por su amor a la obediencia, por su amor a sí mismos. No estamos tan diferentes. El problema de estos fariseos es que su excelencia moral los tenía en un nivel tan elevado que ellos no necesitaban a Cristo. Eso es bastante fuerte. Acompáñame en Lucas 18, 9 al 14, por favor. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y que despreciaban a los demás. A veces como cristianos vamos a la escuela y decimos, esos no son cristianos. Y luego no son como nosotros. ¿Te ha pasado? Vamos al trabajo y decimos, es que yo soy cristiano. Y luego ellos no son como yo. ¿Sí notas cómo a veces tenemos esta conducta de superioridad moral? Pensamos, yo soy mejor que ellos. ¿Por qué eres mejor que ellos? ¿Qué hace que tú seas mejor que los no cristianos? Somos iguales. Eso es confiar en uno mismo. Eso es confiar en las obras. Es decir, despreciar a los demás porque no son como yo. No es descansar en quien Dios es y por qué Dios me ha aceptado a mí, sino es descansar en quien yo soy, en lo que yo he hecho, en lo que yo puedo lograr. Es que yo leo mi Biblia todas las mañanas, por eso soy superior a esos. Es que yo voy a la iglesia. Es que yo no digo malas palabras. No sé si te ha pasado, pero existe esta tendencia a sentirnos superiores a las personas. Fariseísmo. Eso es ser fariseo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos era un judío que se había vendido al imperio romano para cobrarle a los judíos. Y la forma en que este judío se hacía rico era cobrándoles de más a los judíos. Es decir, iba con los romanos y decía, yo quiero ser recaudador de impuestos. Cóbrales impuestos. ¿Cuánto les tengo que cobrar? Les tienes que cobrar, 10 pesos a cada uno por semana. Ok, les voy a cobrar 15 y con eso yo me hago rico. Los otros 5 son míos, los 10 son para el imperio romano. ¿Sí me explico? Entonces, los fariseos veían al recaudador de impuestos como una broma. O sea, como una persona que había vendido a la nación para enriquecerse con sus fines propios. Entonces, este fariseo era alguien que había obedecido la ley moral, que había obedecido toda la ley, que tenía sus propios mandamientos y los había obedecido, que probablemente no había pecado, no tenía ninguna falla, y llegaba al templo junto a este otro recaudador de impuestos que había vendido al pueblo de Dios, y llegan los dos juntos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Te ha pasado? Gracias, Señor, porque no soy como todo aquel montón de pecadores. Gracias porque no soy como todos aquellos, porque yo no voy a estas fiestas, porque yo no hago esto, yo no hago aquello. Si nuestra jactancia es por lo que no hacemos, tenemos un cristianismo bastante decadente. El cristiano no debe ser
identificado o caracterizado por lo que no hace, sino por lo que Jesucristo hizo por él. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria y me preguntaban mis compañeros, oye, ¿y cuál es la diferencia entre el cristiano y el católico? Yo me quedaba, caray, pues nosotros no creemos en la Virgen. Y después con el tiempo me di cuenta que esa no es la diferencia. No tiene nada que ver eso con la diferencia, en realidad. O sea, es una pena cuando en medio de nuestra argumentación, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el católico? Es que nosotros no hacemos eso. ¿Cuál es la diferencia entre el mormón y el cristiano? Es que nosotros no hacemos aquello. Es una pena. ¿Por qué? Porque deberían de conocernos por aquello que somos, no por aquello que no somos. Entonces, este fariseo tiene todo. Es excelente. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Esa no era la actitud de Pablo. Este no era Pablo, Pablo era el fariseo. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo mantenía una superioridad moral tan elevada que él podía decir, no tiene nada de qué acusarme. Pablo, necesitas un salvador. No necesito un salvador. Yo estoy bien. Por eso cuando Jesucristo viene, cuando Pablo se entera de que un salvador ha venido, Pablo procura perseguirlo. ¿Por qué? Porque Pablo no necesita ese salvador. Pablo es fariseo. Pablo cumple con todo. Y tal vez decimos, somos muy diferentes a Pablo. Nosotros no somos iguales que Pablo. O que los fariseos. Nosotros no nos jactamos por todo lo que hacemos, ¿no? Pero ¿cuántas veces podríamos haber dicho, no soy tan malo? Pablo era muy malo, por eso Pablo hacía todo eso, pero yo no soy tan malo. ¿Sí me explico? Esta actitud de no soy tan malo lleva a la misma idea. Esta actitud de yo no soy tan malo, hay gente peor, aquellos de allá son peores que yo, lleva la misma idea de querer salvarnos a nosotros mismos. La identidad de Pablo estaba centrada en la obediencia hacia la ley. La identidad de Pablo estaba centrada en lo excelente que él era para obedecer. Yo pregunto, ¿dónde está centrada tu identidad? Con otras palabras, ¿qué es lo que define tu valía, tu valor? No valor de coraje, sino lo que vales. Es decir, ¿qué te hace sentir una mejor o una peor persona? Es tan triste y tan preocupante cuando conoces jóvenes que tienen su identidad centrada en cuántas espinillas tienen en la cara. Suena ridículo, es gracioso, pero existe. O sea, tú te das cuenta de que hay personas que tienen su identidad centrada en cuánto pesan, en cuánto miden, color de piel, educación, libros que han leído. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien así? La realidad es que aunque no querramos aceptarlo, constantemente definimos nuestro valor por los viajes que hacemos. Alguien definía al hombre, somos la cantidad de libros que leemos y los lugares a los que visitamos. Eso es lo que somos. Es una mentira. No somos la cantidad de libros que leemos ni los lugares que visitamos. Una vez cuando estaba en Zamora, platicaba con un adolescente y toda su idea giraba hacia hacerse rico, enriquecerse. Él quería tener más dinero. Era un adolescente de 13 años y estaba pensando en cómo él iba a hacerle para poder tener una casa en Dubái. Es verdad. Tienes 13 años. Sí, quiero tener una casa en Dubái. Y eso alguien podría decir, oye, pero es una persona visionaria, es alguien que está pensando adelante, es alguien que está viendo el futuro. No, señores, es una persona que está centrada en el dinero. Es una persona que su identidad la ha puesto en el dinero. En una ocasión, conversando con esta misma persona sobre el estudio, dijo, yo estudio para ser alguien en la vida. Le dije, ¿y quién te vendió esa idea? Eso es lo que mis papás me dicen. Escucha esto. La cantidad de estudios que tienes, los títulos que tienes, no definen tu vida. Quien define nuestra vida es Cristo. Entonces, nuestro origen, Pablo está diciendo, yo soy judío,
Más adelante va a hablar de dónde está su identidad, pero a veces creemos que el lugar de donde somos define nuestra vida, que nuestro origen étnico, si podemos llamarlo, define nuestra vida. No nos define eso. Repito, no nos define nada de eso. La cantidad de dinero que tienes, la cantidad de idiomas que hablas, eso no te define. Esa es la misma confianza en las obras que tenía Pablo aquí. Dice, soy fariseo. ¿Qué es esto? Que confío en mis obras. Que no necesito un salvador. ¿Por qué? Porque he obedecido suficiente. No necesito un salvador. ¿Por qué? Porque estoy suficientemente delgada o lo que quieras, ¿verdad? Tengo suficiente dinero. No somos tan diferentes, ¿verdad? Solo en una forma. Algo más que vemos en este pasaje es en el verso 9, dice Pablo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Entonces este Pablo tiene una identidad centrada en sí mismo, una identidad centrada en lo que él puede hacer. Por lo tanto, una conducta normal es que cuando llega un Salvador o acepta al Salvador al que necesita o lo persigue porque no es quien él quiere que sea. Entonces Pablo dice en el verso 9, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. La idea que da este texto es, yo estaba empeñado, me determiné a hacer males en contra de Cristo. Hice que hacer males en contra de Cristo fuera mi propósito de vida. Me esforcé por hacer males en contra del nombre de Cristo. Dices, eso suena bastante severo, yo no soy así. No, pero cuando nosotros vivimos una vida bendecida por Dios, que ha recibido todo lo que Dios nos ha dado y que honramos eso más que a Dios y que dejamos que eso sea nuestra identidad, en ese momento nuestra vida comienza un proceso de lucha contra Dios. Nota esto, Pablo no era una fuerza neutra delante de Dios, era opositor, era activamente opositor a Dios, activamente opositor al propósito de Cristo. Cuando nosotros definimos nuestra vida por las bendiciones que Dios nos ha dado, como si eso fuera lo más importante, robamos gloria a Dios. Cuando nosotros definimos nuestra vida por la cantidad de dinero que nosotros tenemos, vamos a comenzar un proceso en nuestra vida por generar más dinero. Y este proceso por generar más dinero implica que no importa cuántas veces yo tenga que blasfemar el nombre de Dios, yo voy a tener más dinero. Cuando nosotros definimos el propósito o nuestra identidad como aquello que con nuestro aspecto físico, yo valgo mucho porque soy físicamente atractivo. Cuando definimos en ese momento nuestra identidad y comenzamos a esforzarnos por eso, tomamos el oxígeno que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado para luchar en contra de Dios. Pablo estaba tomando la ley de Dios, la obediencia de Dios, la voluntad que Dios le había dado y estaba luchando contra Cristo. Estaba emprendiendo un camino de rebeldía contra Cristo. ¿Por qué? Porque es normal que si nuestra identidad no está fundamentada en algo sólido, nuestro propósito de vida va a ser cambiante y va a ser bastante malo y va a ser siempre opositor a los propósitos de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que su vida realmente se oponía a Cristo. Nota esto. Pablo odiaba a Cristo. Es lo que él está diciendo. Yo lo odiaba. Yo quería hacer males a su nombre. Y tal vez la mayoría de nosotros no podría decirlo con ese valor. No podríamos decir, yo odiaba a Cristo. En una ocasión, el abad Martín Lutero le preguntó a Martín Lutero si amaba a Dios. Y Martín Lutero respondió, ¿amar a Dios? Hermano, odio a Dios. No puedo cumplir con todas sus exigencias, lo odio. Eso fue antes de Martín Lutero ser encontrado por Cristo. Pero lo cierto es que esa es la actitud del alma. Esa es la actitud del alma cuando no ha sido encontrada con Cristo. Te voy a poner otro ejemplo. Acompáñame en Lucas 14, 15 al 24.
Nota cómo el odio no es lo único que nos aleja de Dios. Está nevando. Lucas 14, 15 al 24. C.S. Lewis señala que lo contrario al amor en realidad no es el odio, lo es la indiferencia. Ser indiferentes sí es lo contrario al amor. No tienes que odiar a una persona para dejar que le vaya mal. Tienes que ser indiferente. 15 al 24. Dice: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar. No es cierto. 14, 15. Estaba en el 15. Dije, ¿qué onda? Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa, con Cristo, oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Dichosos todos los que coman pan en el reino de Dios contigo, Jesús. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Notas esto? Oblígalos a entrar. Este hombre que está sentado con Jesús le está diciendo: bienaventurados, dichosos, felices todos los que comen contigo, Jesús, en el reino. Y Jesús les dice: ¿quiénes no quieren venir? Todos tienen algo más importante que hacer. Dice que todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. Todos. Uno dijo: me acabo de casar. Otro dijo: compré bueyes, tengo que probarlos. ¿Sí me explico? En realidad lo que mantenía, según Jesús en esta parábola, lo que mantenía a estos hombres lejos de Dios, ¿qué era? Su indiferencia. No era odio, ellos no odiaban a este señor de la casa. No muestra en ningún momento que lo odiaban. ¿Qué era entonces? La indiferencia. Ellos eran totalmente indiferentes y en esta indiferencia ellos tenían un amor más grande por lo que fuera. Y ese es el caso muchas veces en nuestro corazón. Tenemos un amor más grande por cualquier otra cosa que por Cristo, y cuando esa otra cosa es más grande que Cristo, en ese momento vivimos para esa otra cosa y no para Cristo. Si la familia es nuestro amor más grande, vamos a vivir para la familia. ¿Y Cristo? No importa, vamos a vivir para la familia. Si el trabajo es ese amor más grande, vamos a vivir para el trabajo. Recuerdo cuando era joven, tenía un amigo, íbamos a la iglesia juntos, él jugaba fútbol americano y en una ocasión él iba a ir iba a ir alguien de los que reclutan, ¿no? Iba a verlo jugar y probablemente lo iba a llevar, pero justamente para ese juego donde iba a ir este cazatalentos, este amigo se lastimó una pierna y no pudo jugar. Estaba tan molesto con Dios que dejó de ir a la iglesia a partir de ahí. ¿Por qué? Porque había establecido su ídolo de una manera diferente. Él no decía el dinero, pero él decía: este es mi ídolo, vivo para esto. Y cuando Jesucristo se opone a sus propósitos, él se aleja de Jesucristo. Y a veces hacemos algo similar, ¿verdad? Entonces lo que vemos aquí es que la identidad de Pablo está centrada en su obediencia perfecta hacia Jesucristo en todo lo que él puede hacer, y su propósito de vida es una vida contra Cristo. ¿Por qué? Porque al poner una identidad diferente a Cristo, va a vivir para esa identidad. Luego,
Nos lleva esto a nuestro segundo encabezado, en el verso 12 al 18. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía, en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Este era un día aparentemente normal para Pablo en su vida de lucha contra los propósitos de Cristo, en su rebeldía contra Dios, en su vida de perfecta obediencia. Era un día normal. Pablo no podía esperar lo que iba a ocurrir, pero Jesucristo sí. Jesucristo había planeado este día de antemano. Desde antes de que Pablo naciera, tal vez, Jesucristo ya había determinado que en este momento le saldría al encuentro. Que en este momento Pablo sería encontrado con la gloria de Cristo. Que en este momento, que en un día como ese, que ahí cuando Pablo iba con todos, con toda su gente, Jesucristo le saldría al encuentro y lo desarmaría, lo dejaría en jaque mate, acabaría con toda su resistencia, con toda su oposición, con toda su perfección moral, con toda su vida justa, recta, íntegra, acabaría con todo eso y le mostraría quién en realidad es el Cristo de la gloria. Pablo decía: este Cristo es una locura, no pudo haber resucitado. Y en ese momento Jesucristo se presenta delante de Pablo como resucitado. Y lo que pasa en el corazón de Pablo aquí dejó historia para muchas generaciones, tanto que seguimos contándolo hoy. Lo que pasó con Pablo en esta ocasión fue un parteaguas en la vida de Pablo. Pablo intentaba huir constantemente. Probablemente Pablo ya había tenido algunos pensamientos, algunas ideas sobre quién era este Cristo del cual había oído. Había visto lo que pasaba con su pueblo y podía haberse preguntado: ¿por qué Esteban va tan contento a la muerte? ¿Por qué los cristianos no rechazan a Cristo? ¿Por qué no puedo lograr que rechacen a Cristo cuando los castigo? Dice que lo intentaba, pero no lo lograba. No podía lograr que el cristiano genuino rechazara a Cristo, negara a Cristo. ¿Por qué estos cristianos son así? Y en este momento se va a enterar de por qué son así esos cristianos. Porque no tienen una identidad centrada en sí mismos, sino en alguien más. Acompáñame al Salmo 139:7, por favor. Versos 7 al 12, mira cómo lo dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo: ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas en la luz y la luz son iguales para ti. Pablo había tratado de huir de Cristo durante años, pero ¿sabes algo? En realidad no era Pablo quien estaba siguiendo a Cristo, era Cristo quien estaba siguiendo a Pablo. Alguien más que nos deja ver esa historia, no sé si recuerdan, era Jonás. Jonás huía de Dios, pero Dios amaba tanto a Jonás que no lo iba a dejar escaparse. Entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, ve para allá, ve a Nínive. Y Jonás dice: no, voy a Tarsis. Y Jonás se va al lugar totalmente contrario a donde Dios lo está mandando.
prácticamente lo que Jonás dice es, ¿algún barco que salga para el lugar contrario a aquel? Vamos para Tarsis, me voy con ustedes. Jonás va a un lugar totalmente contrario al que Dios lo está mandando, pero Dios le sale al encuentro a Jonás. Jonás no estaba solo y Dios amaba tanto a Jonás que no lo iba a dejar en su rebeldía. Escucha esto, Dios te ama tanto a ti que no te va a dejar en tu rebeldía. Eso lo hemos visto una y otra vez. Dios ama tanto a su iglesia que no los va a dejar testarudos, duros de servir. Dios ama tanto a su iglesia que no nos va a dejar como estamos. Y a veces estamos viviendo en desobediencia y Dios nos ama tanto que va a exhibir esa desobediencia para demostrarnos cuánto amor tiene por nosotros. Como Él muestra su amor, no siempre parece agradable a nosotros, pero es por su amor que lo hace. Alguien dijo sobre la vida de Job también, la razón por la cual Job pasó todo lo que pasó fue porque Dios lo amaba tanto que no lo iba a dejar así. Dios lo amaba tanto que no lo iba a dejar con su riqueza, con su obediencia, con su perfección, con su buena vida. Él quería que lo conociera y al final de cuentas Job dijo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Y si en algún momento de nuestra vida nosotros podemos llegar delante de Dios con esa confianza, Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, se habrá cumplido el propósito. No hay forma de huir de la presencia de Dios. Francis Thompson, un poeta del siglo XVIII o XIX, no recuerdo, escribió un poema y solo quiero leerte un poco de lo que dice en este poema. Está bastante largo, pero voy a leer un fragmento muy corto. Dice, huí de él a través de las noches y los días, huí de él a través de los arcos de los años, huí de él, de aquellos pies fuertes que me seguían detrás, pero con una persecución sin prisa e imperturbable ritmo, a velocidad deliberada, con perentoriedad majestuosa, golpearon y vencieron, una voz más inmediata que los pies. Todas las cosas traicionan a quien me traiciona. Sigue en esta idea el poeta, iba hablando de cómo mientras él intenta huir, el poema él lo llama el sabueso del cielo, mientras él intenta huir de este Salvador, Dios va y lo encuentra con paso firme, tranquilo, sin acelerarse. Y él trataba de huir a través de las noches y los días, a través de los años y las horas, trataba de escaparse de Dios. Pero algo que muestra él es que a pesar de todo eso, Dios no estaba preocupado, Dios lo estaba siguiendo, Dios lo había encontrado. Y eso es lo que pasó con Pablo. Pablo pudo haber escapado, pero Dios lo estaba siguiendo. Y te digo algo, cuando Dios se propone salvar a alguien, lo va a salvar. En palabras de Spurgeon, cuando Dios determina salvar a alguien, no hay libre albedrío que se le resista. Cuando Dios determinó salvarnos, no hubo nada ni nadie que pudiera defendernos. Durante años pudimos estar oponiéndonos a la palabra de Dios, oponiéndonos al mensaje del Evangelio, oponiéndonos a los cristianos, pero hubo un punto donde el Señor nos mostró su gloria y dijimos, hasta aquí, Señor. ¿Te pasó eso? Pudimos haber estado yendo a la iglesia constantemente, con tranquilidad, no me quiero comprometer demasiado, pero hubo un punto donde el Señor dijo, hasta aquí se acabó, se acabaron tus fuerzas, se acabó todo lo que tú tienes. Es el momento en el cual el Señor nos desarma. Como dije hace un momento, es el punto donde Dios nos pone en jaque mate y dice, no tiene salida. Cuando la gente habla de libre albedrío, me gusta pensar en Pablo y lo que pasó. Yo no veo que Pablo haya tenido un libre albedrío aquí para decir, pude haberle dicho que no, porque la gloria del Señor era tan grande sobre la vida de Pablo, la gloria del Señor era tan pesada sobre Pablo, que Pablo estaba acobardado en este punto. Este valiente con toda su perfección moral, con toda su vida justa, solamente dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Reconoció que el que le estaba hablando era mejor que él, que Pablo pretendía tener una vida perfecta, pero que Jesucristo es perfecto, que Pablo pretendía vivir una vida justa, pero Jesucristo es el justo y no hay un solo justo a quien Jesucristo no haya justificado. Pablo pretendía vivir una vida moral buena, pero el santo estaba frente a Pablo en ese momento y la gloria de este santo había caído sobre él. Y Pablo no es el único que experimentó eso. Podemos verlo en Juan, podemos verlo en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, Jeremías, Moisés, Pedro.
todos ellos cuando se encontraron con la gloria de Dios quedaron traumados. Uno de los ejemplos más claros es Moisés cuando dice: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: escóndete, te voy a mostrar mi gloria. Y solamente me vas a ver las espaldas. Y en hebreo señala sobre Moisés y dice que fue tan pesado, tan terrible lo que Moisés vio, que estaba espantado y temblando. De eso se trata cuando hablamos de Cristo. A veces me preocupa que hemos domesticado a Cristo, que hablamos de Jesús como si fuera un bonachón, un buen hombre, un buen líder, un buen guía, un gurú, alguien importante, alguien famoso, alguien relevante. Pero Jesucristo es mucho más que todo eso, es el Rey de la gloria. Jesucristo es el soberano. No puedo imaginar que en algún momento tú y yo estaremos parados delante de la gloria de Dios y que al momento de pararnos delante de Él, Jesucristo se levante del trono y digamos: ¿qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Puedes imaginar eso? Un escritor hablando acerca de Jesús, contrastándolo con William Shakespeare, dijo: si en este momento, en este lugar donde todos estamos sentados, se apareciera de repente William Shakespeare, todos nos pondríamos de pie y le saludaríamos. Pero si se apareciera Jesús, todos caeríamos tirados al suelo, clamando por misericordia. Si se apareciera el presidente: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero si se aparece Jesús, que es mucho más grande, caeríamos rendidos delante de Él. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Isaías dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre inmundo de labios y habito en un pueblo lleno de pecadores. ¿Cómo es posible que han visto mis ojos al Rey, al Señor? Es porque la gloria de Dios es demasiado grande para nosotros. Y esa es algo que nos puede definir mejor, que puede darnos un mejor propósito de vida. No vivir para nuestros propios planes. John Stott señala acerca de Pablo que Jesús estaba persiguiéndolo y aguijoneándolo, pero Saulo estaba resistiendo la presión y llegó a un punto donde era difícil, era duro, era pesado para él. Y en este punto Pablo simplemente cae rendido. Simplemente dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Alguien puede jactarse de desobedecer a Dios únicamente hasta que Dios se lo permite. Cuando el Señor decide que llegó el tiempo de que no vas a desobedecer, el Señor se encarga de eso. Cuando el Señor dice: llegó tu tiempo, ahí es donde te desarma. Pablo había vivido como fariseo. Toda su vida había sido un fariseo. Toda su vida se había esmerado en vivir en su obediencia. Ahora Pablo tendría que vivir para alguien más. Ya no era para sí mismo. Se había propuesto hacer males al nombre de Cristo. Ahora viviría para ese Cristo. Se había propuesto perseguir a la iglesia. Ahora edificaría a la iglesia. Se había propuesto ir a las ciudades, aún a las ciudades lejanas, para poder perseguir a la iglesia. Ahora Pablo tendría que ir a los confines de la tierra a anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se le aparece a Pablo, le da una identidad superior a la que Pablo tenía. Ahora lo que define a Pablo, como Pablo mismo como le dice Jesús aquí en el verso 16: pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Al principio, Pablo está viviendo para sí mismo, para su gloria, con esta excelencia moral. Ahora, Jesucristo le dice: vas a ser mi siervo, vas a ser mi testigo, vas a servirme a mí, vas a ir a testificar de mí a otros lugares. Toda la vida de Pablo había sido trastornada en este momento porque había visto a alguien más grande que él. Ahora Pablo viviría para este Cristo. Eso fue lo que pasó con nosotros. En medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestras luchas, el Señor nos venció en un punto y dijo: esta es tu identidad ahora. La razón por la que señalo esto es porque nos encanta vivir para nosotros mismos.
Nos encanta jactarnos de lo que hacemos, lo que tenemos, lo que logramos, lo que somos. Pero algo que el Señor nos deja ver una y otra vez es que Él es el grande, Él es el soberano, que nosotros somos llamados a tener una identidad no en base a lo que hemos logrado, sino en base a lo que Jesucristo logró. La identidad que Dios le está dando a Pablo ahora no está basada o fundamentada en lo que Pablo había hecho. Si notas, ya no le está diciendo, eres testigo porque eres muy bueno para ser un testigo, eres servidor porque eres un gran servidor. No, le está diciendo, Pablo, levántate, ponte de pie porque te he designado para esto. Yo te escogí antes de que tú nacieras para esto, para que seas mi sirviente, para que seas mi ministro, para que seas mi testigo, para que vayas y anuncies quién soy yo, aún al coste de tu vida. Pablo, levántate. ¿Por qué? Porque ahora con el encuentro de Pablo con Cristo, la vida de Pablo tiene un sentido totalmente diferente. Pablo ya no puede vivir para sí. Pablo, levántate y ve. Te pongo para que vayas y anuncies quién soy yo. Te pongo aquí para que vayas y les anuncies a los demás quién es este Cristo, este resucitado. Si bien lo que Agripa estaba considerando aquí es, ¿realmente existe este Jesús? Y Pablo está diciendo, el verdadero problema que tenemos aquí es que no creen que Jesucristo fue resucitado. Y lo que les está diciendo es, y fue resucitado y se me apareció a mí. Yo lo vi como Cristo resucitado y Él me dio un propósito. Y la razón por la cual me odian tanto es porque yo anuncio cumplidamente a este Jesucristo, porque yo voy por todo el mundo predicando el evangelio, les predico a gentiles, les predico a fariseos. ¿Por qué? Porque ya no predico nuevamente mi excelencia moral. Y discúlpame por repetir tanto esto, pero creo que es necesario. Vivimos una vida predicando nuestra excelencia moral. Vivimos una vida predicando nuestras buenas obras. Se dice de los cristianos de antaño, del primer siglo, que hubo un cristiano al que lo agarraron y lo iban a aventar a los leones y le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y él dijo, ya les dije que soy cristiano. Y quien ha dicho que es cristiano ha dicho su origen, ha dicho su profesión, ha dicho su identidad, ha mencionado todo acerca de él. Que pudiéramos decir eso nosotros. Que pudiéramos decir soy cristiano y que con eso pudiéramos definir toda nuestra vida. Pero ¿sabes algo? Como vivimos una vida defendiendo nuestra excelencia, defendiendo nuestra perfección, defendiendo nuestros propósitos, decimos soy cristiano pero aparte hago todo esto. Soy cristiano los domingos pero entre semanas soy esto otro. Que el Señor nos libre de descansar en lo que podemos hacer. Que el Señor nos guarde de descansar en esa perfección o excelencia moral. Pero eso solamente pasa cuando este Cristo glorioso es más fuerte en nuestras vidas, cuando podemos decir que nos hemos encontrado con este Jesús. Pablo fue encomendado a la misión. Y esa es la misión de Cristo, esa es la causa de Cristo. Existen en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. La idea era, ustedes ahora van a ir a hablar de mí, van a contar quién soy yo. Y es que eso es lo que nos define, hermano, hermana. Que lo que sea que hagamos, donde sea que estemos, tenemos a alguien más grande de quien hablar, es Jesús. A lo que nos dediquemos, estamos puestos en ese lugar para señalar quién es nuestro gran Salvador. Como padres tenemos que hablarles a nuestros hijos de este gran Salvador, tenemos que modelar a Cristo. Verso 19, la vida de Pablo en Cristo. Es el último punto, queda poco tiempo. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería,
que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero y en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto, Rey Agripa. Esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho tiempo, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser como yo, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado a César. Lo que vemos aquí es que este encuentro de la vida con Pablo marcó radicalmente la vida de Pablo. Este encuentro de Cristo con Pablo marca la vida de Pablo en una forma radical. Este Pablo, que solamente trataba de ganar un renombre, ahora busca la gloria de Cristo. Y vemos varias cosas que menciona aquí Pablo respecto a su vida. ¿Por qué? Pablo puede poseer esta excelencia moral ahora, pero ya no es un fruto de su mera obediencia, ahora es fruto de su encuentro con Cristo. Una de las cosas que Pablo dice es en el verso 19, dice: por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Esta obediencia radical, no sé si alguna vez te has preguntado: ¿cómo puedo hacer para obedecer más la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacer para llegar a vivir una vida de obediencia delante de Dios? Verso 20, anunciaba primeramente en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios. Pablo tenía una idea general del evangelio bastante clara y era un evangelista. ¿Te ha pasado que te da vergüenza predicar el evangelio en algún lugar? ¿Te ha pasado que tu familia, tus amigos no saben que eres cristiano? ¿Por qué Pablo predicaba el evangelio a todas las personas en todos los lugares? A veces como cristianos debiéramos, o bueno, siempre debiéramos ser así, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por esta causa algunos judíos me prendieron. Pablo sufrió y no era la primera vez, lo habían aprendido varias veces y lo habían azotado, había sufrido bastante Pablo. ¿Por qué aguantaba tanto sufrimiento? ¿Qué era lo que movía a Pablo a aguantar tanto sufrimiento? Era persistente, habiendo recibido ayuda de Dios. Continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes. Estaba fundado en la palabra, anunciando únicamente lo que los profetas y Moisés dijeron. Confiaba y descansaba en la palabra. Estaba centrado en Cristo. En una ocasión él dijo: no pretendo no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, hay toda una serie de enseñanzas que podemos rescatar de la vida de Pablo en estos textos. Pero ¿qué es lo que hace que al final de cuentas, como en el verso 30 al 32, sea una vida intachable? No tenemos nada de qué acusar a Pablo. ¿Sabes qué era lo que hacía que Pablo tuviera una vida tan excelente? Su encuentro con Cristo. Todo se desprendía de una imagen real, verdadera, de este Cristo glorioso. Ya se me fue el tiempo. Acompáñenme en 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Este texto parece un poco complicado,
y no tenemos tiempo para profundizar en el texto ahorita, pero lo que el texto nos está diciendo es que a medida que nosotros contemplamos la gloria del Señor, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Es decir, nosotros somos más parecidos al Señor a medida que nosotros contemplamos más la gloria del Señor. Mi idea aquí es que nuestra vida como cristianos mengua cuando dejamos de enfocarnos en la gloria del Señor y comenzamos a ver cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Es decir, mientras más veamos la gloria del Señor, nuestra vida como cristianos llegará a ser más excelente. ¿Sí me explico? La vida de Pablo pudo llegar a este nivel de excelencia porque Pablo constantemente se centraba en Cristo. Nuestra vida divaga demasiado en entretenimientos. Nuestra vida divaga demasiado en perder el tiempo en otras cosas. No miramos constantemente a Cristo, no nos enfocamos en Cristo. ¿Por qué nuestra santidad no crece? ¿Te has preguntado por qué no estamos viendo la santidad de Cristo? ¿Por qué nuestro amor por los demás no crece? Porque no estamos viendo el amor de Cristo. ¿Por qué nuestra rectitud no crece? Porque no vemos la rectitud de Cristo. ¿Por qué? ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Nuestro crecimiento espiritual se desarrolla a medida que dependemos de ver a Cristo. Quiero terminar leyendo una cita un poco larga de un predicador de hace algunos años. Lo invitaron a orar en una reunión de jóvenes y esta fue la oración que él hizo. Quiero que prestes atención en esta oración. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él libera a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irreprensible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él. Y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es el rey con el que Pablo se encontró. Este es el Jesús con el que Pablo tuvo que haberse encontrado en ese momento. ¿No te parece suficiente para que haya cambiado su vida? Tuvo que hacerlo. Amado hermano, la razón por la cual tú y yo podemos vivir una vida más excelente es porque conocemos a este Rey y porque podemos conocerlo más. De Él se trata la vida cristiana.
A veces nos enfocamos en cosas demasiado superficiales de la vida y no vemos que el meollo es Jesucristo mismo. Jesucristo es el centro de toda nuestra vida y que tenemos que vivir para Él, para su gloria, por Él. Si tú estás aquí y vienes de visita solamente, este es el Rey que predicamos. Este es el Rey que nosotros anunciamos. Este es el Señor del cristianismo. Y esta es la razón por la que somos cristianos. Por Jesucristo. Porque Él nos ha salvado y se ha dado a conocer a nosotros. Él es el todo de nuestra vida. Amén. Amado Señor, te agradecemos, Dios, Señor, te agradecemos por textos como este que nos dejan ver nuevamente que el centro de la vida cristiana descansa y se sostiene únicamente en Cristo. Dios, es en este Cristo donde en realidad todo tiene coherencia, todo cobra sentido. Es en este Cristo donde todas las cosas se unen. Señor, a ti te plació mostrar a este Cristo como expiación, como propiciación por nuestros pecados, para reconciliarnos, y nos concedes el honor de ver su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Nos concedes vivir una vida no carente de identidad y de propósito, sino con un propósito centrado y una identidad enfocada en quién es Cristo. Amado Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Tú eres antes de todas las cosas. Todas las cosas por medio de ti subsisten y en ti encuentran un todo coherente. Amado Jesús, te ruego que nos permitas ver, a medida que profundizamos en tu palabra, que nos permitas ver tu gloria, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas por medio de ver tu gloria en tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean cambiadas por medio de ver tu gloria en tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que cree que es cristiano porque sus papás son cristianos o porque hizo una oración de fe en algún momento, yo te ruego, Dios, que lo confrontes con la gloria de este Cristo resucitado, glorioso. Yo te ruego que tú nos confrontes con la realidad de este resucitado para que nuestras vidas puedan girar y descansar únicamente en el Salvador todo suficiente. En el nombre de Jesús. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.